Buenas noches. ¿Saben ustedes cuál es el beneficio de sacubitril/valsartán en pacientes con infarto sin o con elevación del segmento ST? Esto lo revisaremos en este estudio publicado en el JACC en el presente año. El contexto actual es ¿qué pasa con los pacientes que tienen infarto y tienen fracción de eyección reducida? Como el ejemplo de este caso, 60 años, infarto con elevación del segmento ST y tiene FEBI del 35%. Sabemos que la guía nos habla de que el uso de sacubitril/valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, NIA 2, 3, es la mejor recomendación respecto a este medicamento. Pero ¿qué pasa en el contexto de infarto y aquellos pacientes que tienen fracción de eyección reducida? Sabemos hoy por hoy que el IECA son los reyes en cuanto al beneficio. El uso de ARA2 no han sido superiores en los diferentes estudios y metaanálisis que han demostrado. En realidad lo que nos muestra este artículo del JACC en este análisis preespecificado del estudio Paradise, publicado en el 2021, es ver cuál es el beneficio de sacubitril/valsartán versus ramipril en pacientes con infarto sin o con elevación del segmento ST. Esa es la verdadera pregunta de este artículo. Si hacemos un repaso por el estudio original, que es el estudio publicado en el 2021, vemos cómo el uso de sacubitril/valsartán versus ramipril no demostró, no se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa. Posteriormente, en el 2022, vemos como un subanálisis, un análisis secundario, mostró cómo el uso de sacubitril/valsartán tenía un impacto frente versus el uso de ramipril y demostró que había una reducción en la aparición de muerte por enfermedad coronaria, IAM no fatal, hospitalización por angina o revascularización coronaria. En este contexto, vemos cómo en estos pacientes pudiera tener algún tipo de beneficio el uso de sacubitril/valsartán. Sin embargo, en este análisis actual, que es del estudio Paradise inicial, lo que quieren es comparar el tipo de infarto miocardio con o sin elevación del ST. Aproximadamente fueron 5.000 pacientes, 75% eran infartos con elevación del ST y 24% eran infartos sin elevación del segmento ST. Vemos como el uso de sacubitril/valsartán eran 200 miligramos cada 12 horas y el uso de ramipril eran 5 miligramos cada 12 horas. ¿Cuál era el objetivo primario? Era muerte cardiovascular, desarrollo ambulatorio de insuficiencia cardíaca y o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esos eran los puntos principales a evaluar en este estudio. Criterios de inclusión: pacientes con infarto espontáneo, FE menos del 40%, que tuvieran al menos un factor de riesgo como la edad, por encima de 70, tasa menor de 60, diabéticos, infarto, fibrilación auricular, FE menos del 30%, o STEMI, que no, infarto con elevación del ST, que no se pudiera realizar o no se había realizado terapia de repercusión en las primeras 24 horas después de realizado pues al evaluar la población de estos pacientes con hipertensión, diabetes, antecedentes de tabaquismo, infarto de miocardio previo, fibrilación auricular, aunque el porcentaje de tabaquismo y fibrilación era muy bajo, recibían IECA, diuréticos, betabloqueadores, antagonista, minerado, corticoide y fracción de eyección aproximadamente entre 38 más o menos 11%. Si vemos la tabla de acuerdo al tipo de infarto de miocardio, los pacientes con infarto sin elevación del segmento ST tenían mayores resultados adversos, o sea, tenían un mayor endpoint primario comparados con los pacientes sin infarto con elevación del ST. O sea, de por sí estos pacientes son mucho más enfermos desde el punto de vista aterosclerótico. Y si evaluamos los pacientes de acuerdo al tipo de infarto y de acuerdo al tratamiento, vemos cómo esta tabla o esta figura 3 nos muestra que no hay una diferencia estadísticamente significativa respecto al tipo de infarto con o sin elevación del segmento ST y de acuerdo al tipo de medicamento ramipril o el uso de sacubitril/valsartán. Aunque si vemos los porcentajes de beneficio fueron mucho menores en el grupo de sacubitril/valsartán al compararlos con el grupo de ramipril, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En conclusión, este análisis preespecificado del estudio Paradise, que quiso evaluar el tipo de infarto con o sin elevación del segmento ST, no mostró ninguna diferencia estadísticamente significativa a favor de ninguno de los dos medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que el ARNI no fue mejor frente al uso de IECA, en este caso ramipril. ¿Qué se destaca del estudio? Que el uso de ARNI fue seguro y dos, que el uso de IECAS, en este caso ramipril, sigue siendo el rey en este contexto de pacientes con infarto y con fracción de eyección reducida.
Importante que hay un estudio que es el estudio SAVE, es un estudio que evaluó aproximadamente 200 pacientes y observó cómo había un gran beneficio, sobre todo en pacientes post-intervención percutánea, en pacientes con infarto con elevación del segmento ST, en este caso a favor del uso de sacubitril/valsartán. Aún queda la duda respecto a cuándo sería el momento óptimo de iniciar el uso de sacubitril/valsartán en este tipo de pacientes. ¿Cuál sería el momento específico? ¿30 días, 60 días, 3 meses? No lo sabemos. Eso depende del seguimiento, de la condición del paciente y de la clínica. Hoy por hoy las guías nos dicen que el uso de sacubitril/valsartán en el contexto de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se puede utilizar según el tipo de etiología. Simplemente nos habla del, del grupo fracción de eyección reducida con NIHA 2 o 3. Muchas gracias. Estas son las referencias donde nace esta charla. Si te gustó, comenta, comparte y dale me gusta. Muchas gracias.